Pero en ese sentido lo que les digo nomás es que tenemos que pensar en una lucha a futuro, asuncenos y bañadenses, porque este tema que ahora se acelera así de una forma feroz. Paraguay está en el centro, ¿verdad? Y sabemos que es zona céntrica, estratégica para los negocios. Eh, hay muchos ataques, lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en Bolivia, o sea, todo tiene que ver, ¿verdad? Y eso no les voy a yo explicar a muchos de ustedes, ¿verdad? Pero ese papel de los medios es el que nos divide. Capaz, y muchos amigos míos, desde que uno publica en su Facebook cosas, te van eliminando y eso de los contactos, ¿verdad? Porque que te eliminen el Facebook es hoy día algo así que te llene lo más o menos, ¿verdad? Entonces van pasando esos fenómenos y eso es lo que crean los medios de comunicación y logran cuando sucede estas cosas, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero terminar con eso, ¿verdad? Que pensemos juntos, porque estos proyectos en realidad como que parece que se acentúa ese ataque en los bañados, pero indirectamente no se va a acentuar en los asuncenos porque los asuncenos pagan impuestos, tienen edificios, o sea, es difícil. Con los bañadenses puede ir a oír, ahí se tira la basura. Toda una cuestión de cosas que mediáticamente va a tener más peso si ataco al bañadense y no al asunceno. Pero el asunceno va a comer hule también si esto va avanzando, ¿verdad? Y aparte del tema de gentrificación, que es un tema científico de cómo se fueron. Me contaba una amiga que vive en los Estados Unidos ya hace tiempo, que Manhattan y Nueva York fue una forma de ir sacándole a la gente. Y ella me decía, le sacan a la gente, pero el problema de la droga, de todo lo que se nos acusa, no termina con sacarle a la gente, eso se va nomás a otro lado. O sea, no es la forma de terminar con eso. Y otra de las cosas es por qué merecemos vivir en los bañados. 300 años empezó ahí Asunción, y en los bañados 3 generaciones, más o menos 70 años. Este tema de la soja, parecido, ¿qué pasa? Algo parecido en los bañados, el tema de cateura. Bebés con deficiencia de aprendizaje, que tienen malformaciones al nacer. O sea, eso es también una realidad en los bañados. Nos tragamos la mierda de Asunción porque se caen en los arroyos, y eso a las 6 de la tarde, el que vive ahí alrededor de ese tubo que hay de desagua es invivible, ¿verdad? Es intragable. Es un olor que parece que masticas. Entonces todo eso, yo creo que dentro de una sociedad que piensa en sus ciudadanos y no en los negocios, creo que tiene que tener un resarcimiento. Y cuando hablamos de políticas públicas y de distribución de la riqueza, tiene que tener una forma de pensar que evidentemente esa gente no va a poder pagar una tarifa que paga un asunceno que tuvo la posibilidad, y voy terminando, de pagar un impuesto. Yo creo que esa gente tiene que tener un resarcimiento. No decimos no pagar nada, actualmente se paga. Se paga un servicio deficiente de luz, se paga un servicio deficiente de agua. Lo que no se paga es el servicio inmobiliario, el impuesto inmobiliario. Pero tenemos que tener consciente una cosa: el impuesto que hoy mantiene el país es el IVA. Y la población mayoritaria en Paraguay son los pobres. Un Bierzi paga lo mismo que paga un ganchero que gana 20.000 por día. Por azúcar, por galleta, por la canasta familiar. Entonces, por todas esas cosas, nosotros decimos que tenemos derecho a la ciudad. Y es un fenómeno que se da en todos los países latinoamericanos, básicamente, ¿verdad? En Brasil se habla de ese concepto del derecho a la ciudad de la gente de la favela. Entonces, termino ya con el mensaje: unámonos asunciones y bañadenses, que este proyecto desalojador, capaz para nosotros sea a corto plazo, pero para ustedes también está pensado que sea por lo menos a largo plazo, pero que sea. Si ahora le está costando el alquiler, imagínense este plancha que nos venden así con etiqueta, cómo nos va a venir después, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Cleto. Ahora invitamos por favor a Agustín Barúa, de trabajo comunitario. Perfecto. A ver, para que se vea más atrás, ¿verdad? Para salir a la transmisión, ponete cerca de tu PowerPoint. Ya que está.
Sí. Hola, hola. Vidal, ¿se escucha? Andrés, ¿se escucha? Ahí. Sí. Es verdad. Yo quería... Sí, Valo. Sí, hacia ahí no ponete. Ahí te tapa el árbol ahí. Sí. Dale nada. Ahí donde está la silla. Muy bien. Nah, y ahí se va a esconder otra vez, pero bueno. En tu silla hago ahí. Bueno. Hola, sí, sí, sí. No reconoce. Misera. Hola. Un botoncito. Regular para aproveche para mandar WhatsApp o nota de audio. Si quieren compartir, se está transmitiendo en directo, se ve el enlace en el Facebook de Comunidad Purendá. Si quieren compartir para que vea gente que está fuera del... Perdón, avisos comerciales. Sí. Para ti. Quédate, Nasha, amigo, por Ya favor. está, ya regulamos. Ok, vamos yo les quiero hablar pensando en algo que quizás suponía yo no iban a compartir las compañeras y los compañeros que hablaron y van a hablar. Esto es la perspectiva de salud mental comunitaria. Una primera cosa es, yo intenté delimitar qué se siente en los discursos de rechazo a lo bañadense. Yo encontraba 4 cosas: desprecio, miedo, odio y culpa. La primera impresión es cuán cerrado sonaba todo eso, ¿no? Posiciones muy cerradas. Por otro lado, conversé con un activista histórico del Bañado Sur y le dije, ¿qué pensás de estos sentires en la gente respecto a los bañados? Y él me dijo eso: con los 3 primeros, ira. Y yo que conozco a mucha de la gente que está acá, sé que hay mucha indignación por la persecución a los bañados, a los bañadenses, reiteradamente. Entonces, por otro lado decía, también no cerramos a veces. O sea, esta cosa de que el tema bañadense está polarizando la discusión y genera muchas veces posiciones que no dialogan, que no tienen mucho margen de diálogo. Les decía que quería hablar desde la salud mental comunitaria y un poco para contarles de dónde pensamos. La salud mental comunitaria buscaría 3 cuestiones. Uno, que la comunidad participe activamente en su realidad. Otra, que se transformen los vínculos y que sean vínculos solidarios, de cuidados entre la gente. Y la tercera, que la comunidad sea sujeto activo de su propia transformación. ¿No? Que sea pasivo, un poco como lo decía María hace rato, de que no es consultada, ¿no? Y como decía Cleto, estas iniciativas, por ejemplo, reivindicación en la CEN y bueno, muchas experiencias. Desde esta idea quiero hablarles un poco, ¿no? Creo que hay un problema que a lo mejor no se nombra tanto, que es cuando decimos haraganes, sucios, ladrones, borrachos, tienen hijo todo de balde o drogadicto. Un problema de la moralización de la pobreza. Es como que hay una posición de jueces que evalúan la conducta de la otra gente, enjuician y luego sancionan y castigan, ¿no? Ese tema que de alguna manera construye la superioridad moral, y yo quiero tomar lo que decía Cleto de los asuncenos, porque ciertamente no es casual que se hable de bañadense y asuncenos. La brecha es muy grande, ¿no? O sea, Asunción es una ciudad que expulsa a sus bañadenses, entonces es comprensible, ¿no? La superioridad moral de los asuncenos respecto a los bañadenses es grande, ¿no? Esa construcción de autolegitimación moral. Y creo que hay una operación muy fuerte en esto de la invisibilización de los bañados. Yo quería hablar de 2 momentos del invisibilizar. Uno, cómo se cubre la realidad bañadense, y otro, cómo esa cobertura
permanece, queda fijada, no se puede subvertir, no se puede quebrar. Y quiero hablar de tres cosas que me parecían interesantes para pensar cómo, quizá un poco desde la salud mental comunitaria se puede pensar cómo son los mecanismos para que nosotros los asuncenos no reconozcamos a los bañadenses como semejantes, ¿no? La primera operación, ¿no? Adrián Cativelli, muy conocido en los medios por un artículo llamado La Cachaca, ese símbolo de hambruna intelectual, sería un ejemplo del primer punto que tiene que ver con la idea de etnocentrismo, ¿no? Este artículo fue muy cuestionado por su forma de valorar, en este caso, las prácticas musicales de la cachaca. Esta es una definición histórica de etnocentrismo y se habla de una visión de las cosas según la cual el propio grupo es el centro de todo y todos los otros se miden por referencia a él. Esa cosa que muchas veces medimos la realidad de los bañados como si fueran una cosa que conocemos exhaustivamente y la despreciamos metódicamente, ¿no? ¿Qué pasa con esto del etnocentrismo? Hay una construcción muy fuerte de desprecio a la población bañadense, pero también una construcción muy fuerte de desprecio a los territorios bañadenses. Se desprecia a la gente, pero también se desprecia al bañado, ¿sí? Entonces hay como una sinergia, una potenciación entre los dos desprecios. Esto construye la idea de que en general muchísima gente nunca fue a los bañados, conoce los bañados por los medios. No hay como una barrera, pero a pesar de no conocerse, enjuicia permanentemente, ¿no? Por otro lado, esto también afecta a la población bañadense, generando su propia descalificación, ¿no? Uno cuando va a los bañados muchas veces escucha un discurso crítico contra los bañados de cierta parte de los bañadenses. Esta sería una primera cosa que me parece interesante de tratar de comprender y desarmar, ¿no? La segunda, esta foto. José Carlos Rodríguez, en uno de los eventos de resistencia antigolpista, hizo un comentario una vez diciendo: las élites en Paraguay realmente lo que no le perdonaron a Lugo fueron sus sandalias. Y quiero colocar esta palabra, la idea de aporofobia. Adela Cortina, que es una filósofa española, construye esta palabra de aporofobia, y la aporofobia es el odio, la repugnancia y la hostilidad ante los pobres. Esta foto de gente rescatando animales en los bañados. Bueno. ¿Por qué la aporofobia? La aporofobia habla de un problema que ya existía, pero le da una entrada nueva, ¿no? Y lo que marca la aporofobia es que en este tiempo es brutal la lectura de que todos los pobres son criminales, ¿sí? Ya no existe casi el pobre bueno. El pobre bueno entendido como sumiso, quieto, tranquilo, honesto. Esa figura del pobre es cada vez más excepcional y los discursos son cada vez más generalizadores, ¿no? Otra cosa que decía una historiadora uruguaya, Virginia Mata, decía que todos en nuestras sociedades hoy estamos atravesados por el asco a los pobres. Más o menos. Más o menos. Acá cuando traía, un poco lo citaba Cleto hace rato, del artículo de hoy, pobres pero delicados, ¿no? Esta construcción también para nosotros aporofóbica. Pomilicius, otro ejemplo en Asunción, ¿no? Este que fue es un lomitero que anunció con gran estruendo de que en su negocio no iba a permitir cuidacoches, ¿sí? Y con guardia de seguridad y con armas, ¿no? Adela Cortina dice que qué pasa con los pobres en nuestras sociedades, que somos sociedades de contrato, de intercambio, y el pobre en este tipo de sociedades no tiene nada que contratar porque no tiene nada que ofrecer y por ende no vale nada, ¿sí? Y aquí, bueno, se habla un poco del círculo vicioso de la aporofobia, ¿no? Voy a leer porque me parece interesante el párrafo. Los colectivos desfavorecidos son acusados a menudo de conductas delictivas.
y esta mala imagen dificulta su posible integración en la sociedad, con lo cual se prolongan sus dificultades y en algunos casos la desesperación les lleva a cometer algún acto ilegal, de manera que se termina por reforzar la mala imagen y así sucesivamente, ¿no? Cualquiera de los bañados te cuenta que en general nombrarse como bañadense cuando uno va a buscar trabajo en la ciudad alta es igual a no conseguir trabajo y que es necesario negar su identidad bañadense para tener chance. Es una manifestación contra los cuidacoches, ¿sí? Emilio Martínez, que es otro filósofo español, dice sobre la aporofobia: una parte de nosotros se regodea al ver que hay gente que ha fracasado en la vida, solo para reforzar nuestro propio éxito. Entonces se activa un mecanismo de desprecio. Un poco la idea también de que la aporofobia se mantiene por la necesidad de construir un sujeto despreciable. Para esto pensando un poco las clases medias, bueno, que estamos construyendo esa idea de superioridad, ¿no? Un mecanismo que también sostendría la aporofobia. Y este es un tercer punto que discute la relación entre estupidez y vanidad, ¿sí? El efecto Dunning-Kruger es un efecto que lo voy a describir rápido. Tiene que ver con las personas que pretenden saber mucho de un tema que saben poco y desconocen que no saben de ese tema, ¿sí? Este efecto Dunning-Kruger, que somos los que gente que trabaja en psicología cognitiva, no tiene que ver con el nivel de inteligencia. Uno puede tener un alto nivel de inteligencia, un alto nivel de instrucción e igual estar en este lugar pretencioso, ¿no? Entonces serían personas que tienden a sobreestimar su propia habilidad, son incapaces de reconocer la habilidad de los otros y son incapaces de reconocer su extrema insuficiencia. Si uno analiza los discursos que se ven en los posteos cuando se hablan de los bañados, muchas veces uno ve gente que desconoce tremendamente la cotidianidad de los bañados, pero se construye como un lugar de juicio tremendo, de suficiencia, ¿no? De valoración, y lo ve uno de manera muy extendida. Para comenzar a terminar, claro, alguien diría, los bañadenses también discriminan, ¿sí? Esto que decía al principio, también hay críticas a los bañados dentro de los bañados, ¿no? Esto de los bañadenses buenos y los bañadenses malos. En el Bañado Sur un tiempo el sujeto más perseguido eran los chespiritos. Claro, un poco lo que decía Mario Margulis, que es un sociólogo argentino, decía, ojo que es difícil aceptar que uno está en el último lugar de la clasificación social. Ser pobre, morocho y bañadense son tres estigmas muy fuertes construidos sobre el cuerpo de la gente. Podemos agregar ahí mujer, niñez, indígenas, ¿no? Para seguir como complicando la cuestión. La primera foto es muy reconocible, la foto de la derecha, pero quizás para mucha gente la foto de la izquierda de Luján sea una desconocida. Luján fue una de las personas fallecidas por electrocutación en esto, ¿no? En Cerrito Bañado Norte. Hay una diferencia de clase gigantesca. Cecilia vive en nuestro corazón. Luján no existe. Entonces, es reculpabilizada por su propia práctica, ¿no? ¿Para qué entró ahí? ¿Para qué se fue? ¿Para qué tocó? ¿Para qué? ¿No? O sea, quiero quizás como de una forma a lo mejor un poco ruda, pero me parece importante porque en realidad la discriminación tiene sujetos concretos, no es una abstracción, ¿sí? Opera en el cuerpo cotidianamente de la gente. Y acá yo quería proponer algunas posibles pistas para cómo hacer, es un tema evidentemente de construcción colectiva donde ningún experto ni ninguna disciplina va a poder como solucionar, ¿no? Pero algunas cosas quizás sean interesantes, ¿no? Sobre el tema de aporofobia, hacer el ejercicio de reconocer nuestras aporofobias. Hay muchos chistes sobre el ñetabú, ¿no? El ñetabú es una forma de discriminación aporofóbica, ¿sí? Porque el capital lingüístico de una persona, juzgado de arriba para abajo, también es una forma de discriminación, ¿no? No asumimos que hablamos distinto, se habla mal o bien desde la mirada aporofóbica, ¿no? Digo eso porque a veces uno dice, no, se discrimina solamente desde la crónica policial de los noticieros. Y seguro que se discrimina. Pero también con este tipo de chistes, ¿no? Que están como más naturalizados. Sobre lo del Dunning-Kruger que le decía, es interesante que podamos pensar, no solamente pensar por qué la gente que ataca a los bañados ataca, sino en general nosotros mismos todos poder pensar, y aquí atraía algunas preguntas, ¿no? Una, a ver si somos portadores del efecto Dunning-Kruger.
me considero invariablemente en lo cierto, los otros me resultan frecuentemente muy estúpidos, ¿hay algún modo en lo que se puede estar errado en mi forma de pensar, en que puedo estar errado? Estoy tratando de vencer al otro más que pensando con el otro, ¿no? He escuchado muchas conversaciones donde hay rótulos que circulan, ¿no? Los luchadores antichetos y los voluntarios antisurdos, ¿no? En los territorios bañadenses donde muchos vamos, ¿no? Entonces nos atacamos y no escuchamos la otra posición. Y aquí algunas cosas me parece interesante porque yo creo que fundamental, un poco lo decía Cleto hace rato, la lucha bañadense va a ser la lucha decisiva. La población bañadense fundamentalmente va a decidir esto si se sostiene o no. Va a tener aliados importantes. Pues es la unidad de la población bañadense la que es estratégica, me parece, para sostener este intento de desalojo que cada vez tiene como más efecto, ¿no? Algunas cuestiones interesantes son trabajar la identidad barriales de los bañados, cosa que se ha hecho, ¿no? A través de murales, a través de historias colectivas construidas, ¿no? ¿Por qué es importante? Para que entre bañadenses se pueda reconocer al otro como semejante. Semejante es una palabra estratégica. El otro me semeja, ¿sí? En este momento las redes de atención primaria del Ministerio de Salud están muy destrozadas, pero nosotros pensamos que una red de atención primaria que funcione y que trabaje el tema de salud mental y trabaje el tema de los prejuicios con la gente comunitaria de los bañados puede tener mucha potencia. Hay una cuestión que me parece no es ingenua, que es cómo construir un nosotros comunitariamente, ¿no? Y que pueda de alguna manera evitar la fragmentación y el individualismo, cosa que obviamente no es solo de los bañados, ¿no? Pero pensando en esto, ¿no? Hay unas estrategias de construcción de juego colectivo que puede ser también un soporte interesante para construir solidaridad en los bañados, ¿no? Yo recuerdo entrevistas en los diferentes bañados donde un vecino se refería al otro de forma despectiva. Y acá traigo un testimonio. Estos trabajos se hicieron en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Decía un vecino, hablando de juego colectivo y juegos tradicionales en los barrios: yo me encontré después de vivir 10 años en el mismo edificio con un pibe que vivía a media cuadra de la escuela. Yo, si a ese pibe me lo cruzo a media cuadra de casa, el vínculo es uno. Si yo me lo cruzo en la calle y empiezo a jugar con él a la pelota, es otro el vínculo que se genera. Y eso es a lo que se dan los espacios de juego. Uno puede subestimar lo lúdico, ¿no? Pero muchas veces uno ve que en realidad lo que más congrega colectivamente en los territorios bañadenses muchas veces son los deportes y las fiestas. Y eso es una sugerencia, un dato que uno no puede dejar pasar. Y una última frase quería colocar es un texto que me gusta mucho, que se llama Desigualdad, un análisis de la infelicidad colectiva, que dice: la mejor manera de reducir los perjuicios causados por los altos niveles de desigualdad es precisamente reducir la desigualdad. Ya no puede seguir desviándose la mirada en tanto que está en juego la convivencia social misma. Solo a través de la redistribución de la insultante concentración de la riqueza y la opulencia, del achicamiento de las brechas generadoras de mundos aislados, podrá combatirse de manera efectiva la pobreza. Es preciso evidenciar y desenmascarar el cinismo de un discurso dominante que responsabiliza a los propios pobres de sus carencias y reemplazarlo por un discurso y una realidad de derechos, sobre todo el derecho a una vida digna y a ser tratados como semejantes. Gracias. Gracias, Agustín. Ahora convocamos a Mercedes Canese. Tenemos la presentación también del otro lado. Buenas noches. Muchas gracias a doña Purandá por la invitación. Realmente es muy difícil hablar después de todo lo que ya hablaron los compañeros, las compañeras. Testimonios que son demasiado importantes y también, bueno, creo que todos terminamos aprendiendo un montón acá. La propuesta que... Ahí está, cámbiese. Ahí está. Gracias. Que traigo un poco una propuesta ya pensando en
cuál puede ser la solución definitiva para las inundaciones de los bañados, para que no sean más inundables los bañados, para proteger a la gente de las inundaciones. Y creo que lo primero que tenemos que hacer para poder analizar estas propuestas, ya digamos, yendo un poco pensando en la solución, es despojarnos de todo prejuicio. Y a lo mejor acá en este espacio no es difícil, porque creo que todos los que vinieron acá son personas interesadas y preocupadas por lo que está pasando en los bañados, pero van a ver ustedes que en su entorno de amistad, de familia, etcétera, hay muchos discursos instalados sobre que la única solución es que la gente salga de los bañados. Y ese discurso instalado por los medios de comunicación es muy difícil de cambiar. En mi caso me ha tocado dar creo que más de 50 charlas sobre esto ya en 1 año y medio, y es increíble cómo la gente de los barrios altos es súper conservadora y súper prejuiciosa sobre la realidad de los bañados. Espero que esta herramienta que vamos a mostrar hoy pueda servir para darnos más argumentos, porque realmente vamos a ver que tenemos que tener una solución estructural para que no siga aconteciendo esto que realmente tiene un costo mucho mayor como sociedad, no solamente un costo mayor económico cada inundación, también un costo social, como habían dicho los compañeros, de todo lo que se pierde. Bueno, la presentación se llama El derecho de todos y todas a vivir en la ciudad. Y fue un estudio hecho para Cobañados. Lo que vamos a ver es qué propone Cobañados en relación al derecho a vivir. Voy a poner acá para que no resuene. ¿Qué propone Cobañados como solución al derecho a vivir en la ciudad? Cómo la misma avenida Costanera Norte, que ahora ya está en licitación, puede ser que financie esta solución. ¿Por qué la defensa costera decimos que es la mejor solución contra las inundaciones y las conclusiones? Bueno, lo que propone Cobañados, el derecho a vivir en la ciudad. No solamente en Paraguay, en todo el mundo la gente se instala en zonas de riesgo, por lo que ya explicaron los compañeros. La gente huye del campo en nuestro país por culpa de la soja, viene a la ciudad buscando trabajo y se instala donde puede. En Asunción es en la zona de los bañados, en Río de Janeiro, en Caracas, en La Paz es en la falda de las montañas. En Asia también hay mucha población en los ríos. Entonces esa es una realidad mundial por un sistema económico que creo que acá no hace falta explicar, desigual, que hace que la gente venga desesperada a la ciudad buscando sobrevivir. Y en Asunción, como dijo Cleto, los bañados están habitados hace siglos, ¿verdad? La Chacarita, su nombre viene de Chacrita, porque era la chacra de Asunción, donde la gente se proveía de la agricultura, y de ahí viene el nombre de Chacarita, y los primeros pobladores fueron los indios payaguaes. Y en la Chacarita tenemos personajes históricos demasiado importantes que han nacido, como el creador de la guarania, que es un músico universal. Y los intentos por sacarle a la gente de las zonas inundables, ya sea con buenas o malas intenciones, existieron ya casi hace 100 años. El primer intento fue del intendente Bruno Gullar en 1920, que crea el barrio obrero. Él crea barrio obrero porque hubo una inundación muy grande a principios de 1900, entonces quiso salvarle a la gente de esa calamidad. Y se formó barrio obrero y la gente de la Chacarita se mudó a barrio obrero, pero hoy tenemos más población viviendo en los bañados. Por lo que decíamos, que no sirve de nada mudarle a la gente, porque la estrategia de sobrevivencia hace que nueva gente y en más cantidad y en más masa se instale ahí. Y ese no fue el único intento, también Stroessner sacó una ley con una empresa inmobiliaria en 1960. La gente de la Chacarita luchó contra esa ley y consiguió que Stroessner derogue, donde iban a convertir en un negocio inmobiliario la Chacarita. Y el último intento, que fue en el 2014 con Samaniego, que hizo una ordenanza para privatizar, y la gente se movilizó frente a la municipalidad y consiguió frenar. Por eso suelo decir que podemos intentar 100 años más como solución la mudanza, cuando la gente insiste mucho en que esa es la única salida
los bañados, ¿verdad? Porque 100 años ya hace que se está probando y no funciona esa estrategia, y después con algunos números vamos a ver lo absurdo que es proponer que la gente se mude, ¿verdad? Y bueno, de acá un poco lo que hablábamos, ¿por qué la gente vive en los bañados? Porque tiene precariamente acceso a derechos garantizados por la Constitución: salud, educación, trabajo, tiene su vivienda construida por ellos mismos, y tenemos ya barrios consolidados y arraigados, ¿verdad? Tenemos clubes de fútbol, tenemos escuelas, capillas. Bueno, entonces, el segundo punto. El mismo proyecto de la Avenida Costanera Norte puede financiar la defensa costera. Este es el proyecto de la Avenida Costanera Norte, segunda etapa. Lo que está acá en amarillito es lo que ya está construido, y acá está la rotonda de General Santos, y hacia acá continúa el proyecto que todavía no se construyó, pero está licitado hasta Primer Presidente, que es la calle del costado del parque del Jardín Botánico. Este proyecto es un proyecto vial que se va a hacer con una donación de los fondos estructurales del Mercosur, y solamente tiene previsto $4 millones para indemnizar a las familias directamente afectadas. Así mismo como fue la primera etapa, solamente se va a indemnizar a la gente por la cual va a pasar encima de su casa la avenida, y las conectoras también que se quieren hacer. Y eso significa menos de, ahora con el dólar un poco más alto, menos de 60 millones de guaraníes por familia en promedio, que no alcanza ni para vivir en el lugar más alejado de Central, ¿verdad? Para comprar una casa. O sea, que realmente es un pequeño pago para que la gente abandone su estrategia de sobrevivencia en la ciudad y vuelva a colocarse. Ante ese proyecto, como Cobañados, que le preparamos a Cobañados un proyecto alternativo, donde nuestra propuesta es que en vez de que la avenida pase por el medio del Bañado Norte, como ahora propone el Ministerio de Obras Públicas, pase mucho más cerca del río, y entonces se gane más territorio. Acá, esta avenida que es San Estanislao, que es la calle que lleva, el camino que lleva al Biguá, tiene una población muy importante, inclusive una escuela que va a quedar del lado del río. Entonces nosotros propusimos un cambio del trazado que lleve más cerca del río, y que entonces gane mucho más terreno para parques naturales, para la gente que vive luego ahí, y para también lotes sociales. Y también nuestra propuesta es que se eliminen las conectoras. Esas conectoras, así como están en el proyecto original, tienen que estar elevadas también, porque tienen que ser de todo tiempo. Entonces tienen el problema que también van a desalojar personas y tienen un costo, y eso ya no hay necesidad de hacer si es que se protege contra las inundaciones, como vamos a ver. Entonces, con estos cambios en el proyecto se ahorraría en total $24 millones, y se generarían fondos también, porque el terreno que se gana se puede vender como lotes sociales para los mismos hijos, por ejemplo, de los bañadenses. Con ese dinero, aunque la avenida va a ser un poquito más larga, igual sobra dinero, y con eso alcanza y es suficiente para hacer la defensa costera que vamos a pasar a explicar ahora. ¿Qué es la defensa costera? Lo más importante de la defensa costera es el terraplén, que en este caso el terraplén es la avenida costanera. La avenida costanera actúa como una barrera para impedir el ingreso de las aguas cuando sube el río. Si no fuera porque tiene espacios debajo de los puentes y las alcantarillas están abiertas, entonces cuando sube el río entra el agua, ¿verdad? Y queda como la Chacarita, una palangana, las zonas inundables, ¿verdad? Eso podemos ver muy claramente en la avenida costanera que hoy ya está construida. ¿Qué hay que hacer para que esa avenida costanera, ese terraplén que ya está ahí, que es súper ancho, muchísimo más ancho que los terraplenes de Alberdi y de Pilar, que han tenido problemas de filtraciones por diferentes motivos, y además son de un ancho mucho menor, es agregarle compuertas para que se cierre debajo de los puentes y las alcantarillas cuando sube el nivel del agua. Hay que agregar estaciones de bombeo para que el agua de los arroyos y de los raudales se bombee hacia el río y quede siempre seco el lado protegido. Y también hay que canalizar el agua de infiltración, el agua de los arroyos, de los raudales, y hacer un alcantarillado sanitario. Eso es lo que hay que agregar a la avenida costanera.
¿verdad? Como decimos, la avenida costanera ya actúa como un terraplén, como una presa. Solamente esos espacios libres son los que se tienen que colocar estaciones de bombeo. ¿Y cuál es el costo de hacer esa infraestructura? Nosotros hicimos el cálculo para la avenida costanera norte, que es la que ahora está en licitación y que es un proyecto que hace un año ya se le presentó al Ministerio de Obras Públicas. El costo total es $5.260.000. Es menos del 5%, es el 4,5% del costo de la avenida costanera. Ahí ya vemos que es algo totalmente posible de incluir en el proyecto, porque habíamos visto que íbamos a ahorrar más de $20 millones con el cambio de trazado y eliminando las conectoras. O sea, realmente dentro del mismo proyecto de la avenida costanera ya se puede financiar esta defensa, que tiene estos componentes, ¿verdad? El canal longitudinal, las compuertas, las estaciones de bombeo, canalización de arroyos y rodales y alcantarillado sanitario. Hay que aclarar que estos últimos dos, la canalización de arroyos y los alcantarillados, sí o sí se tienen que hacer, haya o no defensa, avenida, lo que sea, porque hoy hasta sin el río esté alto, la gente en la Chacarita se inunda cada vez que llueve, ¿verdad? Por falta de esa infraestructura. Entonces, en rigor, el costo de la defensa, de agregar la defensa costera a la avenida costanera norte es $2.100.000, apenas $410 por familia. Estamos hablando de 2.400.000 guaraníes, ¿no? Prácticamente por familia, lo que va a costar que la avenida costanera se convierta en una defensa en el Bañado Norte, porque hay aproximadamente 5.000 familias viviendo ahí. Para la Chacarita, el costo de agregarle este sistema que le convierta a la Chacarita en una defensa costera es menos de la mitad, porque la cuenca de la Chacarita es mucho menor, no tiene ningún arroyo tan grande como el Buricao, por ejemplo, que sí tiene la zona norte. Entonces, igual calculamos $2.630.000, la mitad, ¿verdad? Y ahí ya vemos que con lo que se ahorra, con el cambio de trazado y la eliminación de las conectoras que propusimos al Ministerio de Obras Públicas, sobra todavía dinero haciendo la defensa de Chacarita y Bañado Norte. Como le digo, este proyecto se le presentó hace un año al Ministerio de Obras Públicas. Después de movilizarse, la gente de Cobañados consiguió recién en octubre una primera reunión con el ministro. Y la respuesta del ministro fue que las conectoras sí se podrían eliminar, pero el cambio de trazado es imposible porque va a retrasar 2 años el proyecto. Igualmente, la gente de Cobañados sigue en esa batalla, ¿verdad? Porque mucha gente va a quedar desprotegida del otro lado del río si es que se mantiene el trazado original, pero son igual avances importantes. Y también el Ministerio de Obras Públicas se comprometió a hacer un estudio de factibilidad por primera vez de la defensa costera para Asunción, ¿verdad? Bueno, y acá está el resumen de la comparación de lo que sería la avenida costanera tal como está y con defensa y ese cambio de trazado que finalmente se va a gastar menos porque van a sobrar recursos, ¿verdad? Por esos adicionales que tendría el proyecto. Bueno, ¿y por qué la defensa costera? Porque ustedes habrán escuchado, bueno, vimos ya que lo de mudarle a la gente es algo que se está tratando de hacer hace 100 años y aportando como un cálculo técnico que ya no pude poner en la presentación. Estaba viendo cuánto costó construir las viviendas en las colinas. Son 4,8 millones de dólares para 222 viviendas. Un poco más de $20.000 por vivienda. Vamos a redondear en 20.000 y vamos a suponer que el terreno no cuesta nada, porque aparte hay que pagar el terreno también, ¿verdad? Entonces 20.000 por las 25.000 familias que hay en los bañados. Estamos hablando de $500 millones. Ahí ya nos damos cuenta que es absurdo pretender que la gente se mude en un barrio fuera de los bañados, por más de que la gente después pague, supongamos que a largo plazo termine pagando esa casita en Itagua, ¿verdad? ¿Cómo el Estado va a gastar $500 millones en construirle vivienda a tanta cantidad de gente cuando hay una solución mucho más económica que apenas cuesta $5 millones? O sea, el 1%. Para Bañado Norte, supongamos que entre Bañado Sur y Chacarita, Bañado Sur es una cuenca parecida al norte, ¿verdad? Y Chacarita dijimos que es más o menos la mitad. Pongamos, aunque sea así, que gastemos $15 millones en protegerla todo el bañado. ¿Cómo vamos a comparar $15 millones
con 500 millones de dólares, ¿verdad? Es algo absurdo, pero bueno, en fin. Entonces, ¿por qué decimos que la defensa costera es la mejor solución? La defensa costera es algo que se aplica en todo el mundo, no solamente en países pobres que no tienen muchos recursos como Paraguay, sino que en un país rico como es Holanda. Lo que está acá en celeste de Holanda es lo que está por debajo del nivel del mar. Es 1/3 de todo su territorio. 10 millones de holandeses que viven por debajo del nivel del mar, no es de un río predecible y de llanura como es nuestro río Paraguay. Esta es la costanera de Holanda, estas son las compuertas, ¿verdad?, que se cierran cuando sube el nivel del mar. Acá tenemos una compuerta de un río que se llama el río Dam, porque aparte de tener el mar, los holandeses tienen ríos también, grandes, ¿verdad? Esta es la compuerta más grande del mundo, que está en el río Dam, una compuerta que se cierra cuando sube el nivel del mar. ¿Cómo hacen los holandeses para recuperar y ganarle terreno al río, al mar? Acá está el mar, entonces construyen ese terraplén que hablamos, ¿verdad?, esa presa entre la playa y el mar, y después bombean el agua al otro lado. ¿Y cómo mantienen seco? Porque todo el mundo habrán escuchado ustedes que es imposible lo de la defensa porque el agua va a salir por abajo. Entonces la forma que se mantiene seco es haciendo canales. Holanda es famosa por sus canales, ¿verdad? Y además de eso se bombea el agua, se va bombeando el agua al otro lado. Antes se hacía con molinos de viento, porque en Holanda hace 1000 años ya que se usa la defensa costera para ganarle terreno al río. Hoy ya son bombas eléctricas. Entonces, los canales conocemos muy bien acá en Paraguay también, en los esterales. No hay que usar, pero se usa, ¿verdad? Y se secan esterales de esa forma, o sea que es totalmente factible y posible. Y para no irnos tan lejos, acá en Resistencia, 6 horas de Asunción, ¿verdad?, en Argentina, la misma gente de Cobañados visitó el sistema de defensa costera que hay en Resistencia, que es mucho más complejo que el que hace falta en Asunción, porque en Resistencia ellos tienen un río que llega al río Paraguay, que es el río Negro, y están cerca de la confluencia del río Paraná. Entonces toda esa complejidad de bombear hasta un río para su sistema de defensa tienen, y acá podemos ver los tubos por donde circula el agua de las estaciones de bombeo, y acá están las compuertas debajo de un puente que tienen ahí. Y bueno, y vamos más cerca todavía ahora, ¿verdad? Ya vimos Holanda, ya vimos Resistencia, ahora en Paraguay. Esto es Alberdi. Ahora Alberdi es famosa porque salió en todas las noticias, tiene también una defensa costera. Y en ningún momento el gobierno dijo, vamos a mudarle a la gente de Alberdi a otro lugar. La solución del gobierno, ni tampoco dijo, vamos a rellenarle. La solución de Alberdi es mejorar su sistema de defensa, ¿verdad? Lo mismo que en Pilar también. En este caso es un muro en esta parte que funciona como una defensa. En esta parte tienen una costanera, ¿verdad? Y uno de los problemas que tuvo justamente Alberdi, bueno, esta es Resistencia, pero Alberdi, uno de los problemas que tuvo es que circularon camiones pesados encima de su muro, y no era para eso el muro, era una defensa nomás, no era una carretera, ¿verdad? Bueno, ahora el relleno, porque ustedes muchos habrán escuchado hablar que la mejor solución es el relleno. El costo del relleno. Cuando me voy a Los Bañados le pregunto a la gente hasta dónde llegó la inundación del año 83. La gente me dice, llegó hasta acá, pasó encima del techo, así, ¿verdad? Entonces, imagínense que la inundación del 83 hubiera llegado hasta la ventana. La cota de seguridad va a ser 1 metro más por encima de eso. Quiere decir que hay que echar esta casa, hay que sacar ese árbol, ¿verdad? Acá el piso también hay que sacar, el asfalto que hay enfrente también, hay que remover todo primero. Después, con el refulado, con la arena, hay que cargar el terreno. Y encima hay que volver a construir otra vez, porque la gente ya tenía su casita. Si el relleno es para la gente, hay que volver a construir otra vez la misma infraestructura que la gente ya tenía. Una casita, el empedrado de enfrente, el tendido eléctrico, etc. ¿Cuál es el costo de eso? Remover toda la infraestructura y la masa vegetal, y nosotros tomamos valores realmente mínimos para hacer los cálculos, 5.850.000 dólares en Bañado Norte. La gente se va a tener que mudar, calculamos que la gente se va a mudar por 8 meses nomás. Que no es, sabemos que no es cierto porque
la avenida Costanera, primera etapa, la gente después de 3 años recién se pudo mudar al barrio General Santos. La poca gente que se pudo mudar a él. Entonces 8 meses es poquísimo, 5.760.000 dólares. Después hay que rellenar, tomamos los mismos valores de relleno de la avenida Costanera, primera etapa, ahora subió todo, ¿verdad? Pero igual tomamos esos valores, un poco menos de 30 millones de dólares. Construir las viviendas es lo más caro, que es lo que la gente hizo por su cuenta, con su propio esfuerzo. Casi 90 millones de dólares. Después hay que recuperar la infraestructura barrial, hay gastos de proyecto. En total calculamos 151.730.000 dólares que cuesta el relleno. Comparando, el relleno de Bañado Norte sale más caro que la avenida Costanera. Se tardó, creo que más de 100 años en conseguir el financiamiento para la avenida Costanera, porque eso hace muchísimo. Le encontré a un ingeniero agrónomo que ya es mayor y me dijo, mi abuelo ya quería la avenida Costanera, era cuando era presidente de Puerto, ¿no? Fue su abuelo. Entonces imagínense, 117 millones de dólares la avenida Costanera Norte sin protección, 151 millones de dólares en relleno y la defensa 5.260.000 dólares. Ahí ya nos damos cuenta que realmente lo posible económicamente, aunque técnicamente no es la solución perfecta, es la defensa costera. Hay gente que dice que es cierto, la defensa costera es más barata al comienzo, pero a la larga sale más, porque hay que mantener, y todo lo que pasó en Alberdi y Pilar, hay que hacer un buen mantenimiento para que funcione bien. Entonces calculamos también 30 años de mantenimiento de todo el sistema de defensa costera y nos salió casi 12 millones de dólares, ¿verdad? Que incluye mantenimiento de los canales, depreciación, mantenimiento de los motores, de las compuertas, consumo de energía eléctrica, ¿verdad? Más la inversión inicial en consumo de gasoil, porque también previmos un 50% más de bombas a gasoil por si haya problemas con la electricidad, ¿verdad? Y que van a operar un 10% del tiempo. Entonces, en total, contando la inversión inicial y el mantenimiento por 30 años son menos de 17 millones de dólares. Nuevamente, mirando en las barras, ya nos damos cuenta que la defensa costera con 30 años de mantenimiento y todo sigue siendo la opción más económica. Acá está un resumen, tenemos el estudio completo que, si Dios quiere, próximamente estaremos publicando en forma impresa. Entonces, ahí pueden ver número por número los cálculos que hicimos para llegar a estos valores. Entonces, en conclusión,